acá se vive como emigrante. Ya yo fui emigrante dentro de Cuba. Pero mientras nosotros nos hemos reído de todos, todos se han burlado de nosotros. En todas las dimensiones te puedes encontrar una forma de sacar un chiste de algo muy serio. Quisiera una Cuba totalmente diferente, una Cuba libre de que la gente pueda expresar, decir, hacer con su vida, viajar cuando quiera, no ser unos seres humanos ahí sin nada, perdido. El saludo para todos los amigos que ahora mismo se conectan con Cubita Now. Es un placer recibir en este espacio de entrevistas a Ramón Muselier, humorista cubano que está Gracias. desde hace casi exactamente un año aquí en Miami. Hoy nos recibe en el Real Café. Es amigo de este lugar y bueno, hemos tenido el placer nosotros de que nos hayas aceptado esta entrevista. Gracias, de que la gente sepa un poquito qué has estado haciendo en los últimos tiempos. Bueno, muchas gracias sobre todo a ti, Katy, y a Cubita por hacer esta entrevista now. No. Hablábamos un poquito de esa necesidad siempre de reír de la vida, Muselier. Es algo que tú has asumido ya como un patrón de vida, ¿no? Más allá de ser humorista, reírte de todo lo que puedes. Sí, no es que me ría de todo lo que pueda, ¿no? Porque uno no puede reírse de todo lo que pudiera reírse, porque puede ser malinterpretada tu forma de hacer reír Entonces, hasta donde te de lo que deja. utilices. Sí, sino hacer posible más agradable y más con otro sentido de humor la vida. Sí, claro que sí. Está claro. Has hablado bueno, sabemos que naciste en Guantánamo, pero has dicho que te adoptaron en Granma, en Bayamo, luego haces vida en La Habana y terminas hace casi un año, como decía anteriormente, aquí en Miami. ¿Sabías que este era el final? ¿Sabías que de alguna manera ibas a terminar en Estados Unidos en un momento de tu vida? ¿Lo viste venir? Eh, no, yo no pensé que el final iba a ser aquí en Miami, porque si no, ya este final hubiese existido desde antes, porque ya yo estuve Hace unos aquí añitos, sí. en el 2019. Pero me considero que este final, que pienso yo que es una escala de final, digo, de escala de lugar a donde convivir, espero que sea, porque hasta el momento está haciendo lo que siempre soñé que podía hacer por, por mi alcance, por darme a demostrar otras posibilidades y por darla a conocer otro rumbo de mi vida y de mi carrera. ¿En qué se parecen? Porque ya dijiste que esta vida de recién llegado se parece un poco a lo que viviste al ir de Oriente a La Habana. ¿En qué de parecido, qué de diferente han tenido cada uno de sus procesos de migración para ti? Bueno, para decirte, yo fui un emigrante, acá se vive como emigrante, ya yo fui emigrante dentro de Cuba, porque yo emigré de Oriente a La Habana. Emigré de Oriente a La Habana, no tenía familia, no tenía dónde vivir, no tenía cambio de dirección, no sabía cómo iba a ser mi futuro. Esta migración acá es una migración bastante diferente. Ahora mismo me falta parte de mi familia, que ya la tengo formada, pero ya llegué aquí con una gran diferencia de tener amigos, que esos amigos había dejado cuando fue mi primera migración en Cuba, que llegué a La Habana y no tenía, pero mis amigos se habían quedado en Oriente, tuve que hacer nuevos amigos y acá ya tengo viejos amigos en Miami y me ha ido totalmente diferente. Es una emigración diferente porque es una emigración de un presente real. De un presente real porque nosotros, sabes, en Cuba teníamos una vida que a lo mejor esa vida que pueda pensar es una vida eh, un poco cargada de cosas ficticias y fantasiosas que te das cuenta que al final lo que piensas que tienes no verdaderamente no lo tienes. Y aquí sí tienes los que verdaderamente eres capaz de lograr y de tener. Por ti mismo. Sí, seguro. Me comentabas antes de la entrevista un poco de cómo está Guantánamo, el lugar donde tú naciste, que según has bromeado, ¿no? Con que me parece en un mapa, si lo buscamos, pasaríamos trabajo, ¿no? Para encontrarlo. Mi lugar en Guantánamo, donde yo nací, desde hace tiempo es un lugar muy triste. ¿Sabes que hace poco hubo en Caimanera una revuelta, que yo digo que siempre esa revuelta
que no es una, vamos a quitar la palabra revuelta, hubo una forma de manifestar el pueblo de su eh, verdadera opinión acerca de una realidad que tiene de hambre, de necesidades, Y mostrar su desacuerdo con algo. de expresión y de todo, y que fue capaz de salir y hacerlo. Yo digo que eso va a surgir en diferentes partes y es normal que me voy a referir a mi geografía de Guantánamo, porque es muy propio. Allí existe, cuando las necesidades son de, vamos a darle categoría de 10, cuando las necesidades son de punto 3 o punto 4 en cualquier ciudad del centro o de Cuba, en Guantánamo de punto 9 o punto 10, o cuidado si no esté llegando a punto 20, porque son necesidades muy grandes donde las personas viven con una necesidad inmensa, porque yo lo vivo, yo tengo gente en mi barrio con que comento, habla, mi familia me dice de otra gente de tristeza, porque hay mucha gente que van, incluso yo tengo vecinos que van muchas veces a buscar cuando tienen hambre, ya que no pueden más, y de mi casa siempre se ha salido porque se ha tenido eso de solidaridad, de darle un plato de comida a alguien necesitado, y ahí hay gente que lo pasa muy mal, que a veces que ya no tienen más y van a pedir un plato de comida, y se le da, y se le da. Y entonces hay gente que vive muy mal. Allí no hay acceso a mi pueblo, si te comento, porque ya me salgo de Musteliel y me estoy saliendo de Musteliel, y te estoy opinando, allí casi que no hay el acceso de carretera, de una vía para mi pueblo. Ahí dejaron muchos pueblos incomunicados donde ya no, la gente no tiene acceso a dónde ir porque es imposible pasar por carro a esos lugares por la irregularidad que hay de terrenos y demás. Son condiciones que cuando uno era pequeño, que lo vio en los años 80 y algo, donde había un transporte constante y una comunicación constante entre la ciudad y el campo, eso ahora mismo no existe porque no existe nada de ese tipo de vía, ni de transporte, ni de nada. La gente pasa mucha necesidad y vive muy pésimo. Eso me duele muchísimo, ¿no? Que en ese tiempo que estaba Van Gogh y esta gente, estaba la figura de Antolín y la figura el grande Managa, y estaban todos aquellos que fueron dando origen a que uno hoy estuviese en el escenario porque fueron las inspiraciones de aquellos tiempos. Pero eso fue un movimiento que surgió en unos años de humor, que surgió en unos años de crisis muy fuerte que hubo en Cuba, que siempre la ha habido, pero ese era pico de crisis alta como lo está en este momento, y hay otras corrientes humorísticas que están surgiendo en Cuba ahora, ¿no? De humoristas expresando otro contexto que ya no somos nosotros, y te das cuenta que nos estamos quedando un poco atrás. Sí, pero es algo menos fuerte. Ya hay mucha gente que ha salido. ¿Crees que entonces la gente que está en Cuba, el cubano que ha sido siempre tan famoso por reírse de sus propios problemas, crees que todavía hay quien siga lo que ustedes dejaron en Cuba en cuanto al humor? ¿Hay talento? ¿Hay gente todavía Sí. con ganas de hacer? Cuba está lleno de talento. Cuba está llena inmensamente de grandes talentos. De eso, como digo, hay que dar, porque cuando sale uno, detrás viene otros expresando de otra forma, pero que expresa la forma de su generación, de expresar de su generación, y lo están haciendo. Hay, ahora en Cuba hay, y siempre van a surgir buenos talentos. Si yo te digo una cosa, tú sabes que nosotros siempre hemos tenido una frase donde decimos los cubanos que los cubanos nos reímos de todo. Y es cierto que yo me he dado cuenta que yo, cuando me he puesto a pensar ahora, nosotros nos hemos reído de todos los que nos han hecho reírnos de esas cosas que han hecho, pero mientras nosotros nos hemos reído de todos, todos se han burlado de nosotros. Es algo que uno, porque la risa es una cosa y la burla es otra. Pero bueno, de humor, para hablarte de humor, siempre van a surgir nuevos, porque talento hay, y el cubano lo tiene innato. Así es. Tú estudiaste veterinaria. ¿Qué tienen de semejante la veterinaria? Ahora tú, después de tantos años ya metido en el humor, con el hacer reír, con el humor, ¿tienen alguna conexión? Mira, todo, existe una conexión total entre todo. El humor es vida. El humor es vida, para mí el humor es vida. El humor está, es para mí dimensión, en todas las dimensiones te puedes encontrar
una forma de sacar un chiste de algo muy serio. De hecho, a mí me gusta buscar el humor en lo serio. A mí de lo serio es que me gusta el humor, de trabajar la temática desde el punto de vista serio. Y si te digo, la veterinaria, por ejemplo, cuando tú ibas a hacer un trabajo en veterinaria que tú estudiabas, tú ibas a hacer un trabajo científico de algo, de algún estudio determinado, tú sabes que lleva una introducción, un desarrollo, o una revisión bibliográfica, unas conclusiones, recomendaciones, no sé cuánto. Todo eso te conlleva a hacer un chiste igual, porque un chiste tiene una estructura que tú la tienes que vivir, como todo. Todo es una estructura que empieza por una introducción, un desarrollo y un desenlace. Y si está basado, los animales, si los animales me persiguen, ¿cómo? Pero es una manera de hacer ¿Cómo no? sentir bien animales diferentes, ¿no? Trabajas en cuanto a la veterinaria con otro tipo, Sí. pero al final como seres humanos, Como seres humanos somos animales. animales. De hecho, somos animales superiores Por que eso. pensamos. Por lo tanto, tenemos razón. Pero en algunos momentos determinados somos seres irrazonables. Y cuando llegamos a ser irrazonables, ahí somos unos animales verdaderos. No tenemos diferencia. Exacto. Que eres muy conocido, Mustelier, por tu trabajo con las voces, por imitar. Es algo que se te da bastante bien. ¿Las has contado alguna vez? ¿Cómo se prepara uno para lograr eso? ¿Hasta cuántos Yo no lo he años de contado. estudio? ¿No ¿Sabes las qué has era el periodismo? A mí me gustaba, mira, algo en Cuba, cuando tú ves un noticiero en Cuba, que no estás acá porque no son, pero bueno, esto es una entrevista para los cubanos sepan. A mí me resultaba muy gracioso un noticiero en Cuba, porque sobre todo cuando era la temporada de huracanes. Tú sabes que la temporada de huracanes eran entrevistas a todos, siempre salía un periodista en el estudio central con una sonrisa, porque el periodista siempre te sale así. Disculpa que tocó él así. El huracán categoría 5 y él así. Tú evacuado y él así. Tu casa sin techo y él así. Porque a mal tiempo, buena cara. Y entonces siempre te pasaba en Cuba, de provincia a otra. Uno conducía y pasaba a provincia y decía, uno cualquiera, que decía, buenas noches, qué bueno que están con nosotros acerca de la trayectoria del huracán, qué bueno que están con nosotros. Esta vez nos vamos hasta Guantánamo, adelante Guantánamo. Y ya decía, adelante Guantánamo. Guantánamo, Guantánamo. Y el de Guantánamo no salía. Y el Guantánamo, Guantánamo. Bueno, tenemos problemas con Guantánamo, pero qué bueno que están con nosotros. Nos vamos a Santi Espíritu y te salía el espirituano por allá. En este momento los espirituanos nos encontramos en las horas del Yayabo, Santi Espíritu, Alain Jiménez, Sistema Informativo en la televisión cubana. Pero esas eran cosas que iban pasando y entonces te reías, porque estaban las entrevistas a las personas que iban que se iban bajando. Por ejemplo, cuando del área de movilización, que le hacían siempre una entrevista a una señora mayor, que se la hacían el otro día, que la señora no había dormido, y el periodista le preguntaba a la señora dormida, así le preguntaba, señora, ¿cómo fue la que la pasó anoche? Y la señora salía así y decía, bueno, hijo, la pasada fue una maravillosa. Las atenciones han estado muy buenas. Hoy nos dieron en el desayuno frituras chicha, ¿no? En el almuerzo arroz blanco, potaje chicha, ¿no? Por la noche nos bajaron un pollo en embrión con chícharo. Bueno, el día entero fue un chícharo lo que nos bajaron. Pero bueno, uno de la entrevista, aquí ya el periodismo tú sabes que aquí son Tú muy... me estás diciendo que tú empezaste a hacer ese tipo de cosas por los periodistas. No, yo hacía de todo. No, periodista. Pero bueno, eran una buena fuente de... Muñequito, el Pío para Valdés. Yo, pero nutrirte. uso es Saudi, el Pío Valdés. Sí. Miran un país. Yo muy bien que estoy aquí en Cubitanao ahora. Eso había que verlo en un país. Pero deciste, no, voces yo tengo y voces de acá que son de muñequitos. Tú sabes, se me cayó la cartera. Mira, se cayó la cartera. ¿Puedo tomarlo en vivo la cartera? Un momentico. Esta es la cartera. Esta es mi cartera. No tiene dinero. Ni nada que dar. No, pero tiene tarjeta de crédito. Mira. Sí, porque ya aquí... Ya aquí es otro sí. sistema. O sea, hablando de cartera, el señor que va a sentar a una señora mayor le pone un cuchillo en el cuello y dice a la señora, señora,
deme su cartera o la de Goyo. Y dice la vieja, agarra la de Goyo que la mía no tiene nada. Bueno, sí, oye, y la entrevista, Me aquí hablabas de las voces de aquí. las voces, no, porque son voces de otros muñequitos. Está el pillo Mickey con su, hola, el pillo, ¿te imaginas? Mickey hablando con el pillo, hola, hola, amiguitos, pero, estamos aquí en el Real Café. No, Vi uno hay que era voces. de Mickey, o escuché con el vídeo hablando de No, patrocinadores. eso no trae. Es de los mejores. Es de los mejores. Ese de Mickey y el Pidio hablando de patrocinio. Está muy bueno. Dice el Pidio a Mickey. Y dice, epa, estaba hablando con Mickey. ¿Cómo yo pudiera venir Mickey? Dice, oh, el Pidio quiere entrar a mi casa. Para entrar a mi casa necesita un patrocinador. Está muy bueno. Y has dicho que tú hacías eso en Cuba, acostumbrabas a hacer tu propio chiste y después de alguna manera los distribuías o pasaban de mano en mano y nadie sabía que tú estabas detrás. Ah, sí, yo en Cuba, yo sacaba muchas parodias, ¿sabes? Que en Cuba, aparte de que era muy difícil en aquel tiempo tratar de sacar un mega o algo, era muy difícil porque la bolita esa no te dejaba y la imagen se frizaba. Y entonces yo daba muchas cosas que di a muchos amigos que lo pusieron acá y me lo ponían. Yo lo hacía desde allá y me lo ponían aquí. Y por lo menos me quedaba esa onda de decir, ay, ese lo hice yo, pero no puedo decir que lo hice yo. Ahora que hablas de eso, se sabe que en Cuba los humoristas siempre han sido de las personas como censurados o a los que se le está revisando mucho el chiste o que dice o como lo dice. ¿Te pasó mucho eso en muchas ocasiones con algún espectáculo tuyo? O que alguien te llamaba y te decía, no, esto no lo digas así o dilo de esta otra manera. A mí, en el caso mío, yo tenía una forma de expresar y siempre expresé, y el humor en Cuba se hizo porque tenía una forma de expresión utilizando otro tipo de recursos humorísticos Sí, no que directo. existe como son las intenciones, los gestos, intenciones y otras cosas que la gente sabe lo que refiere y dice. Pero tú no lo estás diciendo con tus Sí, palabras. a mí quizás, y yo tocaba temas, porque yo, por ejemplo, cuando lo de la carta de aquella famosa del carro, que le quitaron la carta a todos aquellos que dicen que le iban a dar carro y que no lo dieron. Yo hice cantidad de chistes que lo hacía en el teatro formalmente, chistes supuestamente para ellos, es decir, para el gobierno cubano, supuestamente como chistes que eran bastante fuertes, ¿no? Pero eso era normal. Los humoristas siempre han expresado durante la historia, los comediantes, los bufos y demás, hacían críticas de una sociedad, Sí, de todo tipo de cosas. de la sociedad que fuese, y siempre lo han hecho. Lo que pasa es que allí son vistos muchas veces mal, por decir la verdad, pero son los más queridos por el pueblo. Son los más queridos por el pueblo. Son los que más quieren la gente. Te llenan los teatros y la gente va a verlo, porque la gente no está para ver tanto drama, la gente quiere dentro de tanto drama reírse. ¿Crees que entonces de alguna forma han gozado con ese respaldo popular, los ha salvado un poco de dejarlos hacer, de no limitarlos tanto de encima de un escenario? Es decir, bueno, si tenemos este problema, vamos a dejar que se rían, ¿no? Y que llevan a la gente a llenarse de teatro para reírse también. No sé hasta dónde podría asegurarte eso, porque yo estoy de la parte del arte, ¿no? Estoy de la parte del arte, de la parte del humor. Y, y no sé hasta dónde ha sido, porque hay veces que también la tolerancia deben ser, aunque por detrás llamen como han llamado a muchísimo a reuniones y a cosas como para censurar, la censura detrás de, sí, el que permitirte que ahí no te digo nada y no te puedo decir nada porque ya lo dijiste en el teatro, todo está ahí, no puedo decirte, pero después la censura, Te llamo esa y censura silenciosa. Claro. Sí la existe. Y los humoristas de gozar de popularidad
sí la gozan y la van a seguir gozando porque son los que más expresan y dicen la realidad. Y el público disfruta esa realidad de una forma, por momentos, relajante, ¿eh? No de la forma que se vive constantemente estresante. Se entiende. Ahorita te preguntaba y nos desviamos un poco con los chistes de cómo prepararse para este tema de limitación. ¿Hay algún tipo de entrenamiento o algo puntual que tú has hecho para o sea, el tener más facilidades con eso? La imitación lleva tiempo de escucha, ya mucho, mucho, mucho tiempo de escucha. Tienes que escuchar el personaje, hasta grabarte las voces y grabarte todos los gestos de los personajes. Te vienen para la hora de poder hacerlo, porque todo el mundo se diferencia en textura, en gestos, que cuando te vincula, cuando tienes ese personaje que lo estás haciendo, no eres tú, eres esa persona. Y para lograrla, tú no puedes lograr un personaje que sea, no sé, que no sea tan fuerte, que tenga un gesto suave. Tú no lo puedes lograr con una voz dura, ¿entiendes? Porque no sé, ya Claro. tiene, tiene que Hay que modular estudiarlo todo. también. Sí, Claro. porque tú no vas a decir, bueno, no, tiene que ser la voz, tiene que buscar la textura. Ya ahora aquí en Miami, tú has dicho que ese humor serio, podríamos decirle intelectual o con un poco más de preparación detrás, es el que prefieres. ¿Crees que se pueda salir adelante con ese tipo de humor aquí en Miami? ¿Hasta qué punto has estado estudiando el público y has tenido que adaptarte a hacer no sé, un estudio de ellos? ¿Se parecen mucho a lo que dejaste en Cuba, al tipo de público que Yo te, dejaste voy- en Cuba? yo te digo algo. eh, yo me he sentido, en Cuba, yo hacía cierto público formal, porque uno, como dice, yo tengo que vivir de eso, porque iba a cierto público donde no eras tú, ¿cómo decirte? No eras, no es el público que iba donde estabas tú, era tú que iba donde ese público estaba. Mira cómo me entiendo, déjame ver si me explico y me pueden entender. En Cuba hay un poder y un nivel adquisitivo de muchas personas que el nivel económico no da el nivel de apreciación artística. Entonces, para esos lugares Con la famosa pirámide donde invertida. van a esa famosa pirámide invertida, van ciertas personas que no tienen un nivel de apreciación del arte tuyo, no tienen un nivel de apreciación, y por lo tanto tú tienes que hacer eso y dices, bueno, tengo que vivir, tengo que ganarme 2 pesos, Adaptarte ¿no? a ellos, claro. Y no puedo hacer otra cosa porque ahí es donde está el dinero. Y tú vas. Aquí en Miami yo te voy a decir que el público de Miami para mí ha sido, yo no quiero discriminar, no quiero discriminar nada, pues porque en Cuba hay un público que es el que asiste al teatro, que es el público que asiste al teatro y a otros lugares, que no siempre el nivel económico está dado con el nivel de apreciación artística, ¿entiendes? Y entonces, allá en el teatro iba un público genial. A mí me encantaba hacer teatro en Cuba, me encantaba hacer teatro. Yo ver el Carlos Mar lleno con 5.000 personas, a mí me encantaba que iban a verme. 5.000 personas a aplaudirte un chiste y te lo aplaudían, pero eran personas que sabían, pero tenían ese nivel económico para ir ahí, pero no tenían otro para donde eras que más tú trabajabas y no podían ir a verte. Pero el teatro no daba el dinero que daban los otros lugares. Claro. Aquí en Miami, ¿qué existe? Hay de todo, como ha venido y ha migrado de todo. Ha migrado una cultura alta, una cultura media y una cultura totalmente eh, perdida. Vamos a decir perdida en un sentido no perdida, sino que ellos están encontrados a su nivel cultural, no vamos a decir perdido, ¿no? Ellos están encontrados a su nivel cultural, pero existe así. Entonces cada quien tiene opción aquí de ir a ver lo que quiere. Y a mí me encanta eso. A mí, aquí en el público de Miami, me ha sido a mí genial. Me ha sido genial porque yo me he encontrado con otra inmigración que lleva tiempo acá
con una cultura acá y ha expresado la forma, ha recibido la forma de expresar de uno y hacer humor totalmente diferente. Un público muy genial, un público un poco dado, te voy a decir, a la educación, un público dado a la educación antigua. De la educación antigua te digo, la educación que me crié yo como hijo, que me enseñaron mis padres a mí. Es decir, sí, a la educación esa de la estética, de la no grosería, de no sé cuánto. Aquí hay un público muy grande que recibe eso y para mí ese público ha sido genial porque a mí me encanta la forma de expresar de que fue el humor también un poco de una parte del humor cubano, que era aquel humor de Chaflán, de toda esta gente de Bernabé y demás, que eran aquel humor de doble sentido, que un humor un poco más cubano. Ese doble sentido que había de cubano, que un poco se ha cambiado totalmente por un solo sentido. Por eso las calles tienen dos y aquí me encanta el nivel de tráfico que hay aquí, que es no de doble sentido, es que estamos por el expressway. Has hablado de tu intención de aquí en Miami seguir con tu carrera, de alguna manera retomar lo que estudiaste del mundo de la veterinaria y a la par seguir haciendo humor. ¿Hasta qué punto tú crees que eso de que dicen que Miami es el cementerio de los artistas cubanos? ¿Crees que hay una manera de rehacerse y de seguir siendo artista en Miami independientemente de que tengas que hacer algo más que ser artista? El arte, si naciste con ella, como dice la gente, el arte se nace. Yo pienso que nunca lo vas a perder hasta que no existas tú. Eso de que Miami es el cementerio de los artistas, yo pienso que para algunos sí, para el que diga no quiero o no puedo salir o no puedo cambiar, puede ser para ese. Para el que diga puedo tratar de buscarme un horizonte un poco diferente, de reorganizarme mi presente de camino hacia futuro, puede hacerlo. Hay personas que tienen años, la edad es una cosa súper fundamental. Yo pienso que hay gente que ya de ciertas edades ya tiene ¿cómo decirte? Un fin un poco más cercano de dejar de insistir en algo y de buscarle otra cosa donde, donde pueda tener un mejor futuro, ¿no? Que quizás no sea esa ya porque todo tiene un periodo de vida, todo en la vida tiene un periodo de vida. Pero en el caso de nosotros puede hacer todavía. Es que estando aquí uno puede caminar porque lo que uno ya tiene que enfocarse, pienso yo, que como humorista, no solamente enfocarse en el público cubano, sino es precisamente tener un diálogo diferente porque convergemos tantas culturas aquí en Miami, donde yo en este inicio lo he hecho y precisamente quizás por lo que ya había hecho, que era un trabajo que venía haciendo en mi forma de expresar humor, yo puedo estar aquí con público que pueden haber colombianos, venezolanos, dominicanos y puedan sentirse identificados con el humor que tú estás haciendo adelante y se rían todos igual. Es decir, que me parece que hay que uno proponerse cruzar un poco más de barrera y no quedarse solamente para el público cubano porque ya uno lo tiene. Si estás aquí, uno tiene que tratar de salir a conquistar otro público que están aquí. Así mismo es. Y del cementerio, discúlpame. No. Y del cementerio de los artistas, que si Miami es el cementerio de los artistas, yo individualmente te digo una cosa. Cementerio de los artistas. Sí, que el artista está enterrado. Si vienes a Miami y el artista está enterrado. Pero tú tienes que definir. Yo prefiero que el artista quede enterrado en un momento determinado, pero que viva la persona. No quiero que como estaba viviendo la persona,
y verdaderamente lo que estaba era enterrado porque te das cuenta Como que ser no humano, tiene nada claro, como ser humano. está claro. Eso. Eso me lleva ya a la última pregunta. Quiero, ya desde ahora te vuelvo a agradecer este momento que nos has regalado. Tú aclaras que no te quedaste, que tú viniste a Estados Unidos, pero ¿se deja Cuba? ¿Tú crees que tú dejaste Cuba? Nunca, nunca se deja Cuba. Yo, yo te digo que trato, es imposible. Aquí nadie que me diga que olvida Cuba. Cuba tú no lo olvidas ni un momento. Porque cada vez que tú des un paso, cada vez que tú das algo, yo no sé, pero yo pienso en Cuba. Pero yo siempre me tomo una cerveza y yo a veces digo, si yo me tomara esta cerveza con mis amigos, ¿entiendes? Porque ellos se la pueden tomar igual que me la puedo tomar yo. Eh, Cuba nunca, nunca la dejas. Cuba siempre la tienes presente. Yo lo que con Cuba he hecho algo, algo que lo hice, porque en Cuba tengo a mis hijas, los que más amo de esta vida están en Cuba. Mi nieta está en Cuba. Yo digo mi hija y mi nieta, yo tengo una hija que es biológica, una que crié, y por supuesto esa que crié que es mayor, desde los 8 hasta, tiene una niña y esa niña es mi nieta, es mi vida. Yo la crié, son mi vida, esa es mi Claro. familia la que he formado yo. Y entonces, Cuba yo lo que hago es como cuando yo perdí a mis padres. Eso como tú nunca lo puedes olvidar, tú cuando te viene a la mente, tú bloqueas lo malo, trata de bloquear lo malo y acordarte de lo bueno para que no Sigue te lacerando, afecte, claro. para que no te afecte sentimental. Eh, que quisiera una Cuba totalmente diferente, una Cuba libre de que la gente pueda expresar, decir, hacer con su vida, viajar cuando quiera, no ser unos seres humanos ahí sin, sin nada, perdidos. Perdidos por capricho de otro querer vivir y estar bajo dominio de su poder y de su riqueza. Muchas gracias una vez más, Mutelier. Te deseamos muchísimos éxitos como artista, como veterinario, como ser humano, como cubano que eres y estaremos al tanto de ti donde quiera que estés. Muchas Ok, gracias.